Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Los puentes de Madison County, junio de 1993. Capítulo 9. Mayo empezó a correr cada vez más rápido, precipitándose hasta llegar a los últimos días del colegio, los exámenes finales y la cartilla con las notas, y Cory se iba siempre a estudiar a casa de alguien, y había que llevarla y recogerla, o bien se quedaba a dormir con alguna amiga. Patricia tuvo que preparar entremeses para la fiesta de final de curso de la clase de Blue, escuchar las evaluaciones de los profesores y pagar las multas de la biblioteca antes de que firmaran las notas. Y entonces, el 28 de mayo, súbitamente todo se detuvo. Los chicos recibieron sus listas de lectura para el verano. La Academia Albert Mayer cerró sus puertas y junio se instaló en Old Village. Los días amanecían con un calor propio del mediodía, y las bombonas de gas siseaban cuando retiraban los tapones. La luz del sol caía dura e implacable, y los insectos rezongaban en los arbustos, tomándose apenas un suspiro en la hora muerta entre las 3 y las 4 de la madrugada. Las ventanas se ajustaron y las puertas se cerraron a cal y canto. Cada casa se convirtió en una estación espacial herméticamente sellada, con el aire acondicionado rondando unos gélidos 20 grados Celsius. La máquina de hielo traqueteando penosamente todo el día, hasta que a las 7 de la tarde comenzaba a emitir un agudo pitido y apenas escupía unas pocas lascas de acuoso hielo en los vasos. Y cualquier ejercicio físico parecía exigir demasiado esfuerzo, e incluso pensar resultaba agotador. Patricia tenía la sincera intención de contar a su club de lectura que había invitado a James Harris a su próxima reunión, pero el calor pareció absorber la determinación de sus huesos, y para cuando el sol se ponía cada día, apenas le quedaban fuerzas para preparar la cena, de modo que empezó a posponerlo una y otra vez, hasta que llegó el día de la reunión y pensó, bueno, tal vez esto sea lo mejor. Todo el mundo se acomodó en su salón, pertrechado con sus vasos de vino, de agua o de té helado, mientras se secaban la nuca con Kleenex o se abanicaban la cara y comenzaban a revivir lentamente bajo el aire acondicionado, y Patricia pensó que aquel era el momento perfecto para decir algo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Grace. Parece como si se te fuera a salir el corazón por la boca. Acabo de recordar que no he traído la bandeja con el queso, dijo, y se marchó a la cocina. La señora Green estaba junto al fregadero lavando los platos de la cena de Miss Mary. «Voy a darle un baño a Miss Mary antes de acostarla», indicó, «solo para refrescarla un poco». «Por supuesto», asintió Patricia, sacando la bandeja del queso de la nevera y retirando el papel transparente que la cubría. Hizo una bola con él y entonces se detuvo, preguntándose si podría reutilizarlo de nuevo. Decidió que sí y lo dejó al lado del fregadero. Llevó la bandeja al salón y acababa de depositarla en el cajón de madera que utilizaban como mesita de café cuando el timbre de la puerta sonó. «Oh», exclamó Patricia, con el tono de alguien que se hubiese olvidado comprar un surtido más variado. «Olvidé mencionarles que James Harris quería pasarse por aquí y unirse a nosotras esta noche. Espero que no les importe». «¿Quién?», preguntó Grace, sentándose muy erguida y tensando el cuello. «¿Está aquí?», inquirió Kitty, revolviéndose para sentarse derecha. «Genial», gimió Mary Ellen, otro hombre con sus opiniones. Slick las miró horrorizada, tratando de averiguar cómo debía sentirse, mientras Patricia se escabullía de la habitación. «Me alegra mucho que haya podido venir», le dijo a James Harris, al abrir la puerta principal. Vestía camisa a cuadros remetida en unos pantalones vaqueros azules, zapatillas de tenis blancas y un cinturón de cuero trenzado. Patricia deseó que no se hubiese puesto esas zapatillas de tenis. Podía molestar a Grace. «Muchas gracias por la invitación», dijo, tras lo cual traspasó el umbral y se detuvo. Bajó la voz para que solo ella pudiese escucharlo por encima del zumbido de los insectos del jardín a su espalda. «Ya tengo casi la mitad del dinero en el banco. Cada semana ingreso un poco. Muchas gracias». Oírle hablar de su secreto compartido, habiendo gente en la habitación de al lado, era más de lo que podía soportar. El vello de sus brazos se erizó y sintió la cabeza ligera. Ella ni siquiera había tenido tiempo
de depositar los $2,350 que él le había devuelto en la cuenta bancaria que compartía con Carter. Sabía que debía haberlo hecho en lugar de guardarlos en el armario, ocultos bajo un par de guantes blancos, pero le gustaba demasiado tenerlos en las manos para dejarlos marchar. «No deje que el frío del aire acondicionado se pierda», indicó. Condujo a James Harris hasta el salón, y cuando vio la expresión de las caras de todo el mundo, comprendió que tendría que haber hecho esas llamadas para prepararlas. «Chicas, este es James Harris», anunció Patricia, mostrando una sonrisa. «Espero que no les importe que nuestro nuevo vecino nos acompañe esta noche». La habitación se quedó en silencio. «Muchas gracias por permitir que me una al grupo», dijo James Harris. Grace tosió suavemente en un Kleenex. «Bueno», comentó Kitty, «tener un hombre a nuestro alrededor sin duda animará las cosas. Bienvenido, alto y oscuro desconocido». James Harris tomó asiento en el sofá al lado de Mary Ellen, enfrente de Kitty y Grace, y todo el mundo apretó las piernas, se estiró las faldas por los muslos y enderezó la espalda. Kitty alargó un brazo hacia la bandeja de queso, pero finalmente retiró la mano y la dejó en su regazo. James Harris se aclaró la garganta. «¿Has leído el libro de este mes, James?», preguntó Slink. Le mostró la portada de su ejemplar de Los puentes de Madison County. «El mes pasado leímos Helter Skelter, y el mes que viene nos toca Un extraño a mi lado de Ayn Rand, de modo que este ha sido un agradable respiro». «Veo que leen una extraña selección de libros, señoras», observó James Harris. «Somos una extraña selección de féminas», replicó Kitty. «Según dice Patricia, tiene intención de quedarse a vivir aquí, a pesar de lo que su tía le hizo a ella». Patricia se echó el pelo sobre la oreja izquierda y abrió la boca para decir algo agradable. «Tía abuela», precisó James Harris, antes de que Patricia pudiera hablar. «Eso es hilar muy fino», intervino Mary Ellen. «Me sorprende que no le importe la notoriedad», declaró Kitty. «Llevo mucho tiempo buscando una comunidad como esta», explicó James con una sonrisa. «No un vecindario, sino una auténtica comunidad, lejos del caos y de los cambios del mundo, donde la gente aún conserve valores tradicionales y los niños puedan jugar todo el día en la calle hasta que les llamen para cenar». Y justo cuando ya había renunciado a poder encontrar alguna vez un sitio así, vine aquí para cuidar de mi tía abuela, y encontré lo que llevaba tanto tiempo buscando. Soy un hombre con mucha suerte. «¿Se ha unido ya a la iglesia?», preguntó Slick. «¿Y no hay ninguna señora Harris que se una a usted?», inquirió Kitty, hablando por encima. «No», contestó James Harris, mirando a Kitty, «ni tampoco hijos, ni más familia aparte de mi tía abuela». «Eso es muy peculiar», comentó Mary Ellen. «¿A qué iglesia pertenece?», insistió Slick. «¿Qué autores lee?», preguntó Kitty. «Camus, Ayn Rand, Hermann Hesse», enumeró James. «Soy un estudioso de la filosofía», sonrió a Slick. «Me temo que no pertenezco a ninguna religión organizada». «Eso es porque no lo ha meditado suficiente», repuso Slick. «Hermann Hesse», repitió Kitty en voz alta. «Pony ha tenido que leer El lobo estepario en su clase de literatura. Parecía la clase de libro que gusta a los chicos». James Harris volcó todo el poder de su sonrisa en Kitty. «¿Y Pony es su...?» inquirió. «Mi hijo mayor», contestó Kitty. «Todo el mundo llama Horse a su padre, así que a él le llamamos Pony. Y luego están Honey, que es un año mayor, y Parish, que cumplirá 13 años este verano, y nos trae de cabeza a todos. Y Lacey y Merit, que no pueden soportar estar juntas en la misma habitación». «¿Y a qué se dedica Horse?», preguntó James. «¿Dedicarse?», repitió Kitty, y soltó una carcajada. «En realidad, no se dedica a nada, vivimos en la granja Sewey, así que tiene que retirar la maleza y quemarla, y siempre hay algo que arreglar. Me refiero a que cuando vives en un lugar así, tienes un trabajo a tiempo completo solo con impedir que el tejado no se venga abajo». «Yo solía encargarme de gestionar fincas en Montana», explicó James. «Supongo que él tendrá mucho que enseñarme». «¿Montana?», se preguntó Patricia. «¿Enseñar a alguien? ¿Horse?». Kitty se rió y se giró para mirar al resto. «¿Les he hablado alguna vez del tesoro de piratas de Horse? Alguien se presentó en casa solicitando inversores para rescatar un tesoro pirata del fondo del mar, o un tipo de artefacto confederado, o algo igual de improbable. Traían una sofisticada presentación en diapositivas y unos prospectos muy bonitos, y eso es todo cuanto hizo falta para que Horse les firmara un cheque».
Leland podría haberte dicho que eso era un timo, indicó Slick. ¿Leland?, interrogó James. Mi marido, informó Slick, y James Harris volvió su atención a ella. Es promotor. Le he estado dando vueltas a la idea de invertir en alguna propiedad inmobiliaria si consigo encontrar el proyecto adecuado, aseguró James Harris. El rostro de Grace parecía esculpido en piedra y Patricia deseó con todas sus fuerzas que hablara de cualquier otra cosa menos de dinero. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto llamado Cayo Gracioso, sonrió Slick. Es una urbanización privada que se está construyendo junto al lago Six Mile. Va a elevar el nivel de los alrededores. Las urbanizaciones privadas te permiten elegir a tus vecinos para que la gente que te rodea sea el tipo de gente que quieres tener alrededor de tus hijos. Para cuando el siglo termine, solo espero que todo el mundo pueda vivir en una urbanización privada. Me interesaría mucho saber más cosas sobre el proyecto, aseguró James, lo que hizo que Slick hurgara en su bolso y le tendiera una tarjeta de visita. ¿De dónde es usted, señor Harris?, preguntó Grace. Patricia empezó a contar que el padre era militar y que se había criado por todo el mundo cuando James Harris contestó: «Me crié en Dakota del Sur». «Creía que su padre estaba en el ejército», dijo Patricia. «Lo estaba», contestó James Harris, asintiendo. «Pero terminó su carrera destinado en Dakota del Sur. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, así que me crié con mi madre». «Si han terminado ya con el tercer grado», interrumpió Mary Ellen, «me gustaría que nos pusiéramos con el libro de este mes». «Su marido es oficial de policía», le informó Slick a James. «Por eso ella es tan directa. Por cierto, tal vez quiera unirse a nosotros este domingo en San Joseph». Antes de que él pudiera contestar, Mary Ellen intervino. «¿Podemos hablar del libro y terminar esta tortura?». Slick mostró a James una sonrisa del tipo: «Ya continuaremos más tarde». ¿No les ha entusiasmado a todas los puentes de Madison County?, sondeó. «A mí me ha parecido un gran alivio después del libro del mes pasado. Una convincente y clásica historia de amor entre una mujer y un hombre». «Que claramente es un asesino en serie», afirmó Kitty, con los ojos clavados en James Harris. «Yo creo que el mundo está cambiando tan rápido que la gente necesita una historia de esperanza», apuntó Slick. «¿Sobre un lunático que viaja de ciudad en ciudad seduciendo mujeres y luego matándolas?», insinuó Kitty. «Bueno», repuso Slick, que desconcertada bajó la vista a sus notas y se aclaró la garganta de nuevo. «Elegimos este libro porque habla sobre la poderosa atracción que puede existir entre dos extraños». «Elegimos este libro para que no siguieras hablando de él», corrigió Mary Ellen. «Yo no creo que haya ninguna evidencia de que él sea un asesino en serie», dijo Slick. Kitty cogió su ejemplar cuajado de brillantes post-it rosas y lo agitó en el aire. «Él no tiene lazos familiares, ni raíces, ni pasado», continuó. «Ni siquiera pertenece a una iglesia, algo muy sospechoso en el mundo actual. ¿Han visto los nuevos permisos de conducir? Tienen un pequeño holograma. Todavía recuerdo cuando solo era un trozo de cartulina. No somos una sociedad que permita que la gente ronde por ahí sin una dirección fija. Ya no». «Él tiene una dirección fija», protestó Slick, pero Kitty la ignoró. «De pronto, él desembarca en la ciudad y, sin embargo, no habla con nadie, y en cambio se dedica a interrogar a Francesca para saber quién es quién, porque eso es lo que hace esa clase de hombres. Tipos que buscan a mujeres vulnerables y organizan un encuentro accidental y se muestran tan suaves y seductores que ella no puede evitar invitarlo a su casa. Pero cuando él la visita, pone mucho cuidado en que nadie vea dónde aparca su furgoneta, y entonces se la lleva al piso de arriba y le hace cosas durante unos días». «Es una historia romántica», insistió Slick. «Yo creo que él es un débil mental», aseguró Kitty. «Robert Kincaid utiliza sus cámaras como pesas de mano y toca música popular en su guitarra, y de niño cantaba canciones francesas de cabaret y cubría las paredes de su habitación con palabras y frases que encontraba agradables al oído. Imagínense a sus pobres padres». «¿Y qué piensa usted, James Harris?», preguntó Mary Ellen. «Nunca he conocido a un hombre que no tenga una opinión. ¿Es Robert Kincaid un ícono romántico americano o un vagabundo que asesina mujeres?». James Harris mostró una sonrisa tímida. «Está claro que yo he leído un libro muy diferente a ustedes, señoras», declaró. «Pero esta noche estoy aprendiendo mucho. Continúen».
Al menos lo estaba intentando, pensó Patricia. Todas parecían estar comportándose de un modo retorcido y un tanto desagradable. La elección de los puentes, dijo Mary Ellen, es que el hombre acapara toda la conversación. Francesca apenas si dispone de una página para resumir toda su vida. Ha tenido hijos y ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial en Italia, mientras lo único que él ha hecho es divorciarse y tal vez matar a gente, según Kitty. Sin embargo, no para de hablar de su vida un capítulo tras otro. Bueno, es el protagonista, observó Slick. ¿Por qué el hombre siempre tiene que ser el protagonista?, preguntó Mary Ellen. La vida de Francesca es tan interesante como la suya. Si las mujeres tienen algo que decir, deberían decirlo, opinó Slick. No hay que esperar una invitación. Robert Kincaid tiene partes ocultas muy profundas. Una vez que has tenido que lavar la ropa interior de un hombre, comprendes la triste verdad sobre sus partes ocultas profundas, comentó Kitty con sarcasmo. Él es... Slick buscó las palabras. Es vegetariano. No creo haberme encontrado nunca a uno de esos. Gracias a Blue, Patricia sabía exactamente lo que Kitty iba a responder. Hitler era vegetariano, indicó Kitty, dándole la razón. Patricia, ¿tú engañarías a Carter con un extraño que apareciera ante tu puerta, en un momento en que no hubiera nadie más, y te dijera que era vegetariano? Al menos querrías comprobar primero su permiso de conducir, ¿no es cierto? Patricia advirtió que Grace, sentada frente a ella al otro lado de la habitación, se ponía rígida. Entonces vio que Slick también miraba algo y comprendió que la vista de Grace estaba clavada en la puerta de entrada a su espalda. Llena de temor, se dio la vuelta. «He encontrado tu fotografía, Hoyt», dijo Miss Mary, de pie en el umbral, chorreando agua y totalmente desnuda. En un primer momento, Patricia pensó que llevaba algún tipo de sábana color carne que le colgaba en pliegues, pero entonces sus ojos enfocaron las venas varicosas de un furioso tono púrpura que recorrían las piernas de Miss Mary, las lívidas venas de sus pechos colgantes, su lacio y caído vientre y su escaso y canoso vello púbico. Parecía un cadáver que las olas hubieran arrastrado hasta alguna playa. Nadie se atrevió a moverse durante 5 largos y terribles segundos. «¿Dónde está el dinero de papá?», gritó Miss Mary, con voz cascada, mientras miraba furiosa a James Harris. «¿Dónde están esos niños, Hoyt?». Su voz reverberó en la habitación mientras la chillona bruja de pesadilla ondeaba una pequeña y cuadrada cartulina blanca delante de ella. «Pensabas que nadie te reconocería, Hoyt Pickens», aulló Miss Mary, «pero tengo una fotografía». Patricia logró levantarse de la silla al tiempo que cogía el chal de esponjosa lana azul del respaldo y envolvía con él a Miss Mary, que seguía ondeando la fotografía. «Mira», gritó Miss Mary, «mírala». Y mientras el chal se cerraba sobre ella, la anciana bajó los ojos a la foto de su mano, y su rostro se quedó petrificado. «No», replicó, «no, esta no es. No es esta». Una horrorizada señora Green llegó corriendo desde el estudio. «Lo siento mucho», dijo. «No pasa nada», contestó Patricia, ocultando la desnudez de Miss Mary del resto de personas de la habitación. «Estaba el teléfono», explicó Miss Green, agarrando a Miss Mary por los hombros. «Ha sido solo un segundo». «No pasa nada», dijo Patricia, lo suficientemente alto para que todo el mundo pudiera oírlo, mientras ella y la señora Green conducían a la anciana fuera del salón. «Esta no es», insistía Miss Mary, dejando que la guiaran. Sus ganas de pelea se habían volatilizado. «No es esta». Se la llevaron a la habitación del garaje y la señora Green no dejó de disculparse durante todo el camino. Miss Mary aferraba la fotografía contra su pecho, mientras le sacaban con toallas y la señora Green la metía en la cama. Cuando Patricia regresó al salón, se encontró con que todos estaban ya en el vestíbulo. James Harris estaba haciendo planes para visitar la granja Sewey y reunirse con Horst, y también para asistir a St. Joseph y quedar con Leland. Y Patricia quiso preguntarle a Grace por qué había estado tan callada, pero Grace escabulló por la puerta mientras ella se disculpaba por el comportamiento de Miss Mary. Y al final, todo el mundo se marchó dejándola sola en el vestíbulo. «¿Qué pasa?», gritó Corey desde arriba. Patricia se volvió y la encontró en el descansillo en lo alto de la escalera. «¿Por qué gritaba la abuela Mary?». «No pasa nada», repuso Patricia, «se ha alterado un poco». Salió al porche
y contempló cómo los faros del coche de Kitty retrocedían por el sendero. Tomó nota mental de llamarlas para disculparse con cada una de ellas, y luego regresó a la habitación del garaje. Miss Mary estaba acostada en su cama de hospital, apretando la foto contra su pecho. La señora Green se hallaba sentada a su lado, tratando de enmendar su error anterior con una vigilancia extrema. «Es él», decía Miss Mary, «es él. Sé que lo tengo en alguna parte». Patricia extrajo la fotografía de entre los dedos de Miss Mary. Era una vieja imagen en blanco y negro del ministro de la iglesia de Miss Mary en Kershaw, rodeado de niños con caras serias que aferraban cestas de Pascua. «La encontraré», decía Miss Mary. «La encontraré, lo sé, lo haré». Capítulo 10. Se sentó con la señora Green, asegurándole, una vez más, que no había sido culpa de ella, mientras esperaban a que Miss Mary se quedara dormida. Cuando la respiración de la anciana mujer se hizo más profunda y regular, la acompañó hasta el sendero de entrada, desde donde observó cómo el coche de la señora Green daba marcha atrás, al tiempo que se preguntaba por qué habría salido tan mal la velada. En parte, había sido culpa suya. Les había tendido a todas una emboscada con James Harris, y éstas, a su vez, lo habían emboscado a él. Aunque también en parte se debía al libro escogido. Todo el mundo se había sentido molesto por tener que leerlo, pero a veces le gustaba contentar a Slick porque, en cierto modo, sentía lástima por ella, pero, en su mayor parte, la culpa de esa reunión fallida había sido de Miss Mary. Se preguntó si la tarea de cuidarla no estaría empezando a venirles demasiado grande. Si Carter regresaba del hospital antes de las 11, le sacaría el tema. Un viento insoportablemente caliente se había levantado desde el puerto, llenando el aire con el susurro de las hojas de bambú. La atmósfera de pronto se volvió pesada y densa, y Patricia se preguntó si no habría sido eso lo que motivó que todo el mundo se mostrase tan inquieto. Los frondosos robles agitaban sus ramas en círculos por encima de su cabeza. La única farola, al final de su sendero, arrojaba un esbelto haz plateado en forma de cono que hacía que la noche pareciera aún más oscura a su alrededor, y se sintió expuesta. Creyó percibir el fantasmal olor de pañales para la incontinencia y de filtros de café usados, y evocó a la señora Savage acuclillada en camisón, metiéndose carne cruda en la boca, y a Miss Mary plantada desnuda en el umbral, cual ardilla despellejada, con el cabello chorreando agua, agitando esa absurda fotografía, y empezó a correr hasta la puerta principal, que cerró de un portazo tras ella, empujándola con fuerza contra el viento y echando el cerrojo. Algo chirrió en la cocina y luego por toda la casa. Comprendió que era el teléfono. «¿Patricia?», dijo la voz cuando descolgó. Al principio no la reconoció por el ruido. «Soy Grace Kavanagh. Siento llamar tan tarde». La línea telefónica se llenó de chasquidos. El corazón de Patricia aún latía acelerado. «Grace, no es tarde en absoluto», repuso Patricia, tratando de serenarse. «Siento mucho lo sucedido. Te llamo para saber cómo está Miss Mary», dijo Grace. «Ahora está descansando». «Quiero que sepas que todas lo comprendemos», añadió Grace. «Esas cosas suelen pasar con la gente mayor». «Siento mucho lo de James Harris», comentó Patricia. «Quise contarles a todas antes, pero fui posponiéndolo». «Fue una pena que él estuviera ahí», señaló Grace. «Los hombres no saben lo que es cuidar de un pariente anciano». «¿Estás enfadada conmigo?», preguntó Patricia. En los 5 años de amistad que llevaban, aquella era la pregunta más directa que le había hecho nunca. «¿Y por qué iba a estar enfadada contigo?» «Por haber invitado a James Harris», explicó Patricia. «No somos colegialas, Patricia. Creo que la culpa de cómo fue la velada ha sido del libro. Buenas noches». Y colgó. Patricia se quedó en la cocina, sosteniendo durante un instante de más el teléfono, y luego colgó a su vez. ¿Por qué no estaba Carter ya en casa? Al fin y al cabo, era su madre. Tenía que verla en ese estado, y entonces tal vez comprendiera que necesitaba más ayuda. El viento azotó las ventanas de la cocina y se dio cuenta de que no quería estar más tiempo ahí abajo. Subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta de Corey mientras empujaba para abrirla. Las luces estaban apagadas y la habitación a oscuras, lo que confundió a Patricia. ¿Por qué se habría acostado tan temprano? La luz del pasillo se derramaba sobre la cama de Corey. Estaba vacía. ¿Corey?
preguntó Patricia a la oscuridad. «Mamá», susurró Corey, desde las sombras de su armario, con voz baja y uniforme. «Hay alguien en el tejado». Un escalofrío recorrió las venas de Patricia. Abandonó la luz del pasillo y se introdujo en la habitación de Corey, quedándose a un lado de la puerta. «¿Dónde?», susurró. «Sobre el garaje», respondió Corey, también en voz baja. Las dos se quedaron así durante un largo momento, hasta que Patricia comprendió que era la única adulta en la casa, lo que implicaba que debía hacer algo. Obligó a sus piernas a guiarlas hasta la ventana. «No dejes que te vea», advirtió Corey. Patricia se plantó justo delante de la ventana, esperando ver la sombra oscura de un hombre perfilándose contra el cielo nocturno. Pero únicamente vio la afilada línea negra del borde del tejado con el bambú azotándolo por detrás. La voz de Corey a su lado la sobresaltó. «Lo he visto», aseguró Corey. «Te lo prometo». «Pues ahora no está», informó Patricia. Se acercó hasta la puerta y encendió la luz del techo. Ambas se quedaron inmóviles, sus ojos deslumbrados mientras se adaptaban a la luz. Lo primero que advirtió fue un cuenco medio vacío de cereales rancios en el alféizar, la leche y los copos secos como cemento. Le había pedido a Corey que no dejara comida en su habitación, pero su hija parecía asustada y vulnerable, así que optó por no decirle nada. «Va a haber tormenta», anunció Patricia, «pero dejaré tu puerta abierta y la luz del pasillo encendida, para que tu padre se acuerde de darte las buenas noches cuando vuelva a casa». Volvió a colocar el edredón de Corey en su sitio. «¿Quieres leer tu libro?». Sus ojos se posaron en la parte superior de la caja de leche de plástico azul que Corey utilizaba como mesilla de noche. Una copia de El misterio de Salem Slot, de Stephen King, descansaba en lo alto de una pila de ejemplares de la revista Sassy. De pronto todo cobró sentido. Corey vio cómo se fijaba en el libro. «No me lo he inventado», aclaró. «No creo que lo hayas hecho», respondió Patricia. Desarmada porque su madre se negara a discutir, Corey se metió en la cama y Patricia mantuvo la lámpara de la mesilla de noche encendida. Apagó la luz del techo y luego dejó la puerta abierta. En el otro dormitorio, Blue ya estaba metido en la cama y con las sábanas hasta las orejas. «Buenas noches, Blue», dijo Patricia a través de la habitación oscura. «Hay un hombre en el jardín trasero», anunció Blue. «Es el viento», indicó ella, abriéndose paso entre la ropa tirada y los muñecos de Action Man desperdigados por el suelo. «Hace que la casa parezca siniestra. ¿Quieres que deje la luz encendida?» Trepó por el tejado, alegó Blue, y justo en ese instante Patricia escuchó una pisada sobre su cabeza. No era una caña al caer o una rama al quebrarse, ni tampoco el viento que hacía crujir la casa. Justo a unos pocos centímetros sobre su cabeza, escuchó un deliberado y silencioso golpe. La sangre se heló en sus venas, echó tanto la cabeza hacia atrás que sintió un calambre en el cuello. A su alrededor, el silencio parecía zumbar, y luego otro golpe, esta vez entre ella y Blue. Alguien estaba caminando por el tejado. «Blue», dijo Patricia, «ven aquí». El chico saltó de la cama y la abrazó por la cintura. Caminaron en línea recta, pasando sobre los libros y los muñecos. Los hombres de plástico crujieron aplastados bajo sus pies mientras se precipitaban a la puerta del dormitorio. «¿Corey?», llamó, en voz baja y urgente desde el pasillo. «Ven». Corey salió de la cama y corrió para ponerse al otro lado de su madre, y Patricia les condujo a ambos escalera abajo y los dejó en el último peldaño. «Necesito que esperen aquí», susurró. «Voy a comprobar las puertas». Cruzó rápidamente el oscuro estudio de la planta baja hasta la puerta trasera y echó el cerrojo, casi esperando encontrarse la oscura silueta de un hombre a través de la puerta justo antes de que éste irrumpiera a través del cristal y se la llevara a la oscuridad de la noche. Se aseguró de que la puerta del porche, acristalado, también estuviera cerrada. Tenía demasiadas puertas, y luego bajó los escalones hasta la habitación de Miss Mary, encendiendo la luz al entrar. Miss Mary despertó en su cama, retorciéndose y gimiendo, pero Patricia continuó su recorrido hasta el lavadero, donde se aseguró de que la puerta que daba a los cubos de basura también estuviera cerrada. A continuación, regresó al vestíbulo principal y encendió las luces de la entrada, y luego corrió hasta el porche trasero para conectar los focos que iluminaban el jardín posterior.
Corey llamó a Patricia desde el porche trasero, sin apartar los ojos del inclemente resplandor blanco del jardín trasero, con los focos iluminando cada tramo del césped amarillento. «Tráeme el teléfono inalámbrico». Escuchó pasos corriendo desde el vestíbulo principal a través del salón, y sus hijos aparecieron a su lado. Corey apretaba un duro rectángulo de plástico en su palma. Lo tenían todo controlado, las puertas estaban cerradas, veía todo cuando le rodeaba y estaban seguros. Podía llamar a la policía de Mount Pleasant en menos de un segundo. Mary Ellen dijo que el tiempo de respuesta era de 3 minutos. Mantuvo el pulgar sobre el botón y permanecieron inmóviles, con los ojos pegados a los cristales. Los focos borraban todas las sombras, la pequeña depresión en el centro de la pradera, los troncos de los robles con sus manchas amarillas causadas por el agua rica en hierro de Mount Pleasant, los macizos de geranios contra la valla que separaba su propiedad de la de los Lang, los arriates al otro lado que separaban su jardín de los de Mitchell. Pero más allá del alcance de las luces, la noche era como un oscuro muro. Patricia sintió unos ojos ahí fuera mirando la casa, observándola a ella y a sus hijos a través del cristal. La cicatriz de su oreja izquierda empezó a cosquillarle. El viento agitó setos y árboles. La casa crujió sigilosa. Todos observaron en busca de algo fuera de lugar. «Mamá», dijo Blue, en voz baja y uniforme. Ella vio sus ojos fijos en la parte alta de las ventanas del solario. La cubierta de ese porche acristalado era un voladizo de pizarra que surgía desde las ventanas de su dormitorio, y Patricia percibió algo moviéndose lenta y deliberadamente por el borde, y de inmediato supo lo que era: una mano, soltándose del borde del saliente y retirándose más arriba, hasta desaparecer fuera de la vista. En ese instante se llevó el teléfono a la oreja. Un agudo ruido de estática la obligó a apartarlo rápidamente. «¿911?» dijo. «Hola, soy Patricia Campbell». La línea chisporroteó en su oído. «Mis hijos y yo estamos en el 22 de Pirate Cruise». Una serie de estallidos huecos sofocaron el débil sonido de una voz humana hablando al otro lado de la línea. «Hay un intruso en nuestra casa y estoy sola con mis hijos». Fue entonces cuando recordó que la ventana de su cuarto de baño estaba abierta de par en par. «Sigue intentándolo», dijo Patricia, dejando el teléfono en manos de Corey, sin concederse ni un segundo para pensar. «Quédate aquí y vuelve a marcar», indicó echando a correr a través del oscuro salón mientras escuchaba a Corey decir a su espalda: «Por favor», a la operadora, y ella doblaba el recodo para subir a toda prisa las oscuras escaleras. Desde el voladizo que cubría el solario había muy poca altura respecto del tejado principal, por lo que cualquiera podría encaramarse allí y luego volver a trepar por un lateral, para bajar por el otro lado y dar un pequeño salto al tejadillo del porche que daba sobre su cuarto de baño y entrar por la ventana. La había abierto un poco antes para dejar que saliera el olor a su laca del pelo. Sintió algo oscuro y pesado por encima de ella correr por el tejado hasta la ventana abierta. Sus piernas impulsaban con fuerza su peso escaleras arriba, el pecho jadeante, el aliento quemándole la garganta, el pulso estallando detrás de sus oídos. Al llegar a lo alto de la escalera se agarró a la barandilla para tomar impulso y entrar en su oscuro dormitorio. A su izquierda pudo distinguir el puerto a través de las ventanas. A su derecha sintió el aire caliente soplar desde la ventana del cuarto de baño, y se precipitó en él, cruzando el oscuro túnel de su dormitorio hasta el baño, con los armarios a un lado, y se golpeó el estómago con el puntiagudo pico de la encimera. Estiró el brazo hacia la ventana y la cerró de golpe, echando el pestillo, y entonces algo oscuro centelló afuera, recortándose en el cielo nocturno. Apartó las manos como si la ventana le quemara. Tenían que salir de la casa. Entonces se acordó de Miss Mary. Ella no podía correr, ni posiblemente dejar la casa ni caminar y cruzar el jardín trasero en plena noche. Alguien tendría que quedarse con ella. Atravesó a toda prisa su oscuro dormitorio, bajó las escaleras de nuevo y volvió al salón. «El teléfono no funciona», anunció Corey, sosteniendo en alto el auricular. «Tenemos que salir de aquí», les dijo a Corey y a Blue. Les tomó de la mano y los guió a través del comedor y la cocina hacia la puerta trasera. Alguien pretendía entrar en la casa. No tenían idea a qué hora regresaría Carter. No había forma de pedir ayuda.
Necesitaba encontrar un teléfono y también alejar a sus hijos de quien quiera que fuera el asaltante. «Quiero que vayan a la habitación del garaje con Miss Mary», les dijo, «y que cierren la puerta en cuanto estén dentro. No dejen entrar a nadie». «¿Y qué harás tú?», preguntó Corey. «Iré corriendo a casa de los Lang y llamaré a la policía», contestó Patricia. Echó un vistazo hacia el iluminado jardín trasero. «Solo estaré fuera un minuto». Blue empezó a llorar. Patricia quitó el cerrojo a la puerta trasera. «¿Preparados?», preguntó. «¿Mamá?». «Sin preguntas», replicó. «Enciérrense con su abuela». Entonces giró el pomo y abrió la puerta, y un hombre entró en la casa. Patricia gritó. El hombre la agarró por los brazos. «Calma», dijo James Harris. Patricia se tambaleó y pareció que el suelo se alzaba a su encuentro. Los fuertes brazos de James Harris la sostuvieron antes de que sus rodillas cedieran. «He visto las luces ahí fuera», anunció. «¿Qué está pasando?» «Hay un hombre», dijo Patricia, aliviada por recibir ayuda, y hablando por encima de las palpitaciones de su corazón. «En el tejado. Hemos intentado llamar a la policía, pero el teléfono no funciona». «Está bien», la tranquilizó James Harris. «Yo estoy aquí. No hay necesidad de llamar a la policía. ¿Hay alguien herido?» «Estamos bien», contestó Patricia. «Voy a ver cómo está Miss Mary», propuso James Harris, empujando suavemente a Patricia contra la encimera y pasando por delante de ella y los niños. Hizo ademán de alejarse para adentrarse en el estudio. «Necesito llamar a la policía», dijo Patricia. «No hay necesidad», replicó James Harris desde el centro del estudio. «Estarán aquí dentro de 3 minutos», informó ella. «Deje que compruebe cómo está Miss Mary y luego echaré un vistazo al tejado», propuso James Harris desde el extremo del estudio. De repente, Patricia no quiso que James Harris se quedara en la habitación a solas con Miss Mary. «No», gritó demasiado alto. Él se detuvo, con una mano en la puerta de la habitación del garaje, y se dio la vuelta lentamente. «Patricia», dijo, «cálmese». «¿La policía?», preguntó, dirigiéndose hacia el teléfono de la cocina. «No lo haga», pidió él, y ella se cuestionó por qué le estaba diciendo que no llamara a la policía. «No haga nada, no llame a nadie». Y fue en ese momento cuando un destello azul rebotó contra las paredes y unas intensas luces blancas inundaron las ventanas del estudio. Carter llegó 45 minutos más tarde, mientras la policía aún estaba inspeccionando entre los arbustos con sus linternas. Uno de ellos se valió del foco instalado en el techo de su coche para iluminar a los 2 oficiales que habían subido al tejado. Jim Mitchell y su marido Beau se habían plantado en el acceso de coches contiguo y observaban la operación. «Patty», llamó Carter desde la entrada. «Estamos aquí», contestó ella, y un momento después él apareció bajando los escalones hasta la habitación del garaje. Patricia había decidido que todos permanecieran juntos en la habitación de Miss Mary. James Harris ya había hablado con la policía y se había marchado. Había regresado para asegurarse de que Patricia se encontraba bien después de que su suegra interrumpiera la reunión del club de lectura, y se disponía a entrar por detrás cuando vio que las luces del jardín trasero estaban encendidas. «¿Están bien todos?», preguntó Carter. «Estamos bien», contestó Patricia. «¿Verdad que sí?». «Solo un poco asustados». Corey y Blue abrazaron a su padre. «Ese hombre nos salvó», anunció Corey. «Alguien se subió a nuestro tejado y nos habría atrapado si él no hubiese aparecido», explicó Blue. «Entonces me alegro de que estuviera aquí», dijo Carter, y se volvió hacia Patricia. «¿De verdad era necesario llamar a la Policía Nacional? Por Dios, Patty, los vecinos van a pensar que maltrato a mi mujer o algo así». «Hoyt», dijo Miss Mary desde la cama. «Está bien, mamá», repuso Carter. «Ha sido una larga noche. Creo que todos necesitamos calmarnos». Patricia no sabía si alguna vez volvería a calmarse. Capítulo 11. Tras acostar a Blue y a Corey, Patricia le contó a Carter todo lo sucedido. «No estoy diciendo que sea fruto de tu imaginación», comentó él cuando terminó. «Pero después de sus reuniones siempre te pones muy nerviosa. Esos libros que leen son realmente morbosos». «Quiero un sistema de alarmas», dijo Patricia. «¿Para qué te hubiera servido?», le preguntó. «Escucha, te prometo que durante los próximos días me aseguraré de estar en casa antes de que anochezca». «Quiero un sistema de alarmas», repitió. «Antes de meternos en todo el lío de gastos, veamos cómo te sientes en las próximas semanas». Ella se detuvo a los pies de la cama. «Voy a comprobar cómo está Miss Mary», le dijo, y se marchó del dormitorio.
Comprobó los cerrojos de la puerta de entrada, de la trasera y del solario, dejando las luces encendidas a su espalda, y luego se dirigió a la habitación de Miss Mary. El cuarto estaba iluminado por el resplandor naranja de la luz quitamiedos. Se movió con precaución por si Miss Mary estuviera dormida, pero entonces vio que la luz se reflejaba en sus ojos abiertos. «¿Miss Mary?», preguntó Patricia. Los ojos de la anciana la miraron de soslayo. «¿Estás despierta?». Las sábanas se movieron y la garra de Miss Mary consiguió asomar trabajosamente entre ellas, pero entonces se quedó sin fuerzas y la mano cayó sobre su pecho sin llegar a alcanzar el punto al que se dirigía. «Lo estoy». Miss Mary se humedeció los labios. «Lo estoy». Patricia se acercó a las barras de protección de la cama. Sabía lo que Miss Mary deseaba. «No pasa nada», dijo. Las dos mujeres se quedaron así durante un largo y silencioso instante, escuchando el viento caliente golpear contra las ventanas tras las cortinas echadas. «¿Quién es Hoy Pickets?», le preguntó, sin esperar que le hiciera caso. «Él mató a mi padre», contestó Miss Mary. La respuesta la dejó estupefacta. Nunca antes había oído aquel nombre, sin contar con que Miss Mary normalmente olvidaba a la gente que flotaba por la superficie de su mente segundos después de haber pronunciado sus nombres. Patricia nunca la había escuchado relacionar a la persona y la importancia de ésta en una misma frase. «¿Por qué dices eso?», inquirió con suavidad. «Tengo una foto de Hoy Pickets», graznó Miss Mary, vestido con su traje color helado de crema. Su voz cascada hizo que a Patricia le picara la cicatriz de su oreja. El viento trató de abrir las veladas ventanas, azotando el cristal y buscando una forma de entrar. La mano de Miss Mary recuperó algo de energía y se deslizó a través de las mantas hacia Patricia, que extendió el brazo y tomó la suave y fría mano entre la suya. «¿Y de qué conocía a tu padre?», preguntó. «Antes de cenar, los hombres y mi padre solían sentarse en el porche trasero bebiendo de una jarra», explicó Miss Mary. «Nosotros, los niños, cenábamos más temprano y jugábamos en el jardín delantero. Entonces, un día vimos a un hombre con un traje color helado de crema aparecer por la carretera. Entró en nuestro jardín y los hombres ocultaron la jarra porque beber iba contra la ley. Este hombre se acercó a mi padre y dijo que su nombre era Hoy Pickets, y le preguntó si sabía dónde podía conseguir un poco de licor. El whisky de maíz de mi padre, porque era capaz de lograr que un conejo escupiera en el ojo de un bulldog. Dijo que había venido en el tren de Cincinnati y que tenía la garganta polvorienta y que solo necesitaba un par de tragos para humedecerla. El señor Lukens sacó la jarra y Hoy Pickets la probó. Dijo que había viajado por muchos lugares desde Chicago a Miami, pero que ese era el mejor licor de maíz que había probado nunca. Patricia no se atrevía a respirar. Hacía años que Miss Mary no podía encadenar más de 2 frases juntas. Esa noche mamá y papá discutieron. Hoy Pickens quería comprar un poco del licor casero de papá y venderlo en Columbia, pero mamá dijo que no. Por aquel entonces el algodón se pagaba a 10 centavos y la carne a 40. El reverendo Cook nos había dicho que la plaga de gorgojos había aparecido porque había demasiadas piscinas públicas. El gobierno cobraba impuestos por todo, ya fuera por comprar cigarrillos o por tener las piernas arqueadas, pero el alcohol de papá garantizaba que siempre tuviéramos melaza en nuestro pan de maíz. Mamá le dijo que la serpiente que asoma la cabeza solo consigues que se la corten en pedazos, pero papá estaba cansado de tener que arañar algo de dinero de aquí y allá para vivir, así que la ignoró y vendió 12 jarras de licor a Hoy Pickets, y Hoyt se marchó a Columbia y las vendió rápidamente y regresó para comprar otras 12. Estas también las vendió, y muy pronto papá tuvo un segundo alambique y estaba fuera de casa desde el ocaso hasta el amanecer y dormía todo el día. Hoy Pickens se sentaba con regularidad a nuestra mesa cada domingo y también algunos miércoles y viernes. Le dijo a mi padre todas las cosas que quería. Le dijo que podría sacar más dinero si almacenaba su alcohol en toneles hasta que éste se volviera marrón. Eso implicaba que papá tenía que invertir una suma considerable y que tardaría 6 meses en recuperar su dinero, hasta que Hoyt se llevara el whisky a Columbia y le pagaran. Pero la primera vez que Hoyt depositó un grueso fajo de billetes en la mesa, todos nos sentimos muy excitados.
Algo puntiagudo cosquilló la palma de Patricia. Miss Mary estaba rascando con sus uñas la piel de su mano, arriba y abajo, como insectos que se arrastran por las líneas. Muy pronto todo se centró en el licor casero de mi padre. Una vez que el sheriff comprendió lo que él hacía, le dio un toque para participar también en las ganancias. Papá tuvo que contratar más hombres para que trabajaran en los alambiques y les pagaba en vales mientras esperaban a que el licor se volviera marrón. Los bancos quebraban más rápido de lo que tardabas en recordar sus nombres, así que todo el mundo se aferraba a su dinero. Pero papá compró una enciclopedia y un escurridor para lavar, y todos los hombres fumaban puros adquiridos en la tienda cuando se sentaban en el porche de atrás. Patricia recordaba que Kershaw habían recorrido muchas veces los casi 250 kilómetros hasta el norte del estado para visitar a los primos de Carter y a Miss Mary cuando ella vivía sola. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero aún se acordaba de esa tierra seca poblada por gente seca cubierta de polvo, con estaciones de servicio en cada cruce donde se vendía leche en polvo y cigarrillos sin marca. Recordaba los campos en barbecho y las granjas abandonadas. Comprendía el atractivo de algo fresco y limpio y verde para gente que vivía en un lugar pequeño y tórrido como aquel. Justo por aquel entonces, el chico de los Beckham desapareció, continuó Miss Mary. Su garganta había enronquecido de nuevo. Era una pálida y pequeña cosita de 6 años, pelirrojo, que seguía a todo el mundo a todas partes. Cuando no apareció por su casa a la hora de cenar, todos empezamos a buscarlo. Esperábamos encontrarlo acurrucado bajo algún nogal, pero no fue así. Algunas personas dijeron que los hombres de las vacunas del gobierno se lo habían llevado. Otros que vio una chica de color en los bosques que cocinaba niños blancos para hacer brebajes que vendía como un hechizo de amor por 1 centavo el trago. Y hubo gente que aseguró que se había caído en el río y la corriente lo había arrastrado, pero da igual lo que dijeran, el crío había desaparecido. El siguiente niño en desaparecer fue Avery Dubois. Ese chiquillo siempre portaba un gran cubo de hojalata y Hoyt le contó a todo el mundo que debió de caerse en alguna de las máquinas del molino y el capataz había mentido al respecto. Eso despertó sentimientos encontrados entre los trabajadores del molino y los granjeros, y con tanto licor circulando entre ellos, los temperamentos estaban al rojo vivo. Los hombres empezaron a aparecer en la iglesia con los brazos en el cabestrillo y moretones en la cara. El señor Beckham se pegó un tiro. Sin embargo, esa Navidad tuvimos regalos bajo nuestro árbol y papá convenció a mamá de que los buenos tiempos habían llegado. En enero, el vientre de mi madre se hinchó y redondeó. Yo era la única hija que había sobrevivido de 3 hermanos, pero ahora otro bebé parecía haber arraigado. Nunca habrían encontrado a Charlie Beckham si ese vendedor de cosechadoras no hubiera detenido sus caballos en casa de los Moore y descubierto que el agua de la bomba salía llena de gusanos. Tuvieron que llevar el cuerpo del chiquillo a la fábrica de hielo, donde permaneció 3 días hasta soltar toda el agua acumulada antes de poder meterlo en un ataúd. Incluso entonces, fue preciso comprar uno más ancho de lo normal. Una saliva blanca empezó a acumularse en las comisuras de la boca de Miss Mary, pero Patricia no se movió. Temía que si hacía algo, el hechizo de la historia se rompería, y que tal vez Miss Mary nunca más volviera a hablar así. Esa primavera nadie pudo permitirse sembrar la cosecha, continuó Miss Mary. Nadie tenía nada en sus campos, de modo que papá y Hoyt tuvieron que gastar mucho para traer el maíz desde Rock Hill. Pese a tener todo su dinero invertido en los barriles de licor, a los bancos no les importó que no hubiese vales y comenzaron a llevarse las herramientas de todo el mundo, y luego sus caballos y mulas, y nadie pudo hacer nada, todos esperaban esos barriles. El tercer niñito que desapareció fue el bebé del referendo Buck. Los hombres se reunieron en nuestro porche trasero y los escuché a través de mi ventana especular sobre unos y otros, y la jarra no dejaba de correr de mano en mano, y entonces Hoy Pickens anunció haber visto a Leon Sims alrededor de la granja de los Moore una noche, y yo quise reírme porque solo un extraño podría decir algo así. Leon era un tipo de color al que le había sucedido algo en la cabeza durante la guerra. Se sentaba al sol ante la tienda del señor Early
y si le dabas un caramelo te cantaba algo con un par de cucharas. Su madre cuidaba de él e incluso recibía una pensión del gobierno. Algunas veces ayudaba a la gente con sus bolsas y paquetes y todo el mundo le pagaba siempre con dulces. Pero Hoyt Pickens dijo que a León le gustaba pasear por la noche y que había estado merodeando por lugares que no debía. Dijo que eso es lo que sucede cuando la gente viene del norte a divulgar ideas en lugares que no están preparados para ello. Dijo que Leon Sims se sentaba a la puerta de la tienda del señor Early y se relamía los labios al ver a los niños que después se los llevaba a lugares secretos donde saciaba su insano apetito. Cuanto más hablaba Hoyt Pickens, más convencidos parecían los hombres de lo que decía. Debí quedarme dormida porque cuando abrí los ojos todo estaba oscuro y el jardín trasero se hallaba vacío. Oí pasar el tren y a una lechuza ulular mientras se adentraba en los bosques y estaba a punto de quedarme dormida otra vez cuando la tierra se iluminó. Un tropel de hombres apareció siguiendo a una carreta, todos con linternas y focos. Iban en silencio, pero escuché una voz áspera hablando alto y dando órdenes, y reconocí el tono grave de la voz de mi padre. Junto a él estaba Hoyt Pickens, con su traje color helado de crema resplandeciendo en la oscuridad. Empujaron algo para bajarlo del carro, un enorme saco de arpillera de los que se usaban para recolectar el algodón. Levantaron un extremo y algo cayó al suelo húmedo y oscuro. Era León, atado de pies y manos con una cuerda. Los hombres cogieron unas palas y cavaron un profundo hoyo bajo el melocotonero, y luego arrastraron a León, que no debía de estar muerto porque le escuché llamar a mi padre jefe y decir: «Por favor, jefe, le tocaré algo, jefe», y lo arrojaron al hoyo, apilando la tierra sobre él hasta que ahogaron sus ruegos. Y después de un rato ya no se oyó nada más, aunque yo aún podía oírlo. Desperté temprano, el suelo aún estaba cubierto por una capa de bruma y salí afuera para ver si quizá había tenido una pesadilla, pero pude distinguir la tierra recién excavada y entonces oí un ruido y vi a mi padre sentado muy quieto en una esquina del porche con una jarra de licor entre sus piernas. Sus ojos estaban inyectados en sangre y cuando me vio, me mostró una sonrisa salida directamente del infierno. Patricia comprendió que esa era la razón por la que Miss Mary dejaba que los melocotones se pudrieran, el recuerdo del olor dulce de la fruta recorriendo su barbilla, su pulpa llenando su estómago. Todo tenía ahora el sabor amargo de la sangre de Leon Sims. Hoyt Pickens se marchó antes de que el licor se volviera marrón. Graznó Miss Mary. Papá llevó la carreta a Columbia, pero no pudo encontrar al comprador de Hoyt. Todo nuestro dinero estaba en aquellos barriles, pero nadie en Kershaw pudo comprar el licor al precio que papá necesitaba, y durante los años siguientes fue él quien acabó bebiéndose la mayor parte. Mi madre perdió a mi hermanito y papá tuvo que vender sus alambiques para poder comer. No volvió a trabajar, simplemente se sentaba en el porche de atrás, bebiendo a solas el licor marrón porque nadie quiso volver a nuestra casa sabiendo lo que habían enterrado allí. Cuando finalmente se colgó del granero fue una bendición, y cuando unos años más tarde vinieron tiempos difíciles, algunas personas dijeron que era Leon Sims quien había envenenado la tierra, pero yo siempre supe que fue Hoyt. En el largo silencio que siguió, las lágrimas rebosaron de los temblorosos párpados de Miss Mary y resbalaron por su rostro. Se lamió los labios y Patricia vio que una película blanca le cubría la lengua. Su piel parecía fina como papel y las manos frías como el hielo. Su respiración sonaba como una tela al desgarrarla. Observó cómo, poco a poco, sus ojos inyectados en sangre se iban desenfocando, y comprendió que relatar aquella historia había dejado la mente de la anciana totalmente perdida. Intentó soltar su mano, pero Miss Mary apretó los dedos y la sostuvo con fuerza. «Los hombres que caminan en la noche siempre están hambrientos», graznó. «Nunca paran de coger y no saben cuándo es suficiente. Empeñan sus almas y luego comen y nunca saben cuándo parar». Patricia esperó a que Miss Mary dijera algo más, pero su suegra no se movió. Después de un rato, soltó su mano de los fríos dedos de Miss Mary y vio cómo la anciana se quedaba dormida con los ojos todavía abiertos. Un viento oscuro pareció cernirse sobre la casa. Un extraño a mi lado. Julio de 1993.
Capítulo 12. Un tórrido y despiadado verano asfixió Old Village. No había llovido en todo el mes. El sol cocinó lentamente las praderas hasta dejarlas de un amarillo crujiente. Horneó las aceras hasta que estuvieron al rojo vivo e hizo que las tejas se ablandaran y los postes de teléfono se calentaran hasta que las calles apestaron a creosota caliente. Todo el mundo abandonó el exterior excepto algún chiquillo ocasional que media tarde corría a través de las calzadas de esponjoso asfalto. Nadie trabajaba en el jardín a partir de las 10 de la mañana, aguardando para hacer los recados hasta pasadas las 6 de la tarde. Desde el amanecer hasta el ocaso, todo el mundo se sentía sumergido en miel hervida. Sin embargo, Patricia no hacía sus recados cuando empezaba a atardecer. Si tenía que ir a la tienda o al banco, corría hasta su Volvo, tostado al sol, y encendía el aire acondicionado al máximo mientras se sentaba incómoda en el abrasador asiento delantero hasta que podía soportar el tacto del volante incandescente. Insistía en que Blue sacara los cubos de basura a la calle antes de que oscureciera, sin importarle demasiado que éste se quejara por tener que arrastrarlos hasta el final del sendero bajo ese cruel y ardiente sol. Al anochecer, se quedaba cerca de casa, cuando venían a recoger a Corey o a Blue, porque se quedaban a dormir con amigos, los observaba desde el porche delantero hasta que se metían en los coches, cerraban las puertas y se alejaban sanos y salvos de Cruz. Incluso cuando el aire acondicionado de la casa terminó por estropearse definitivamente y el técnico les dijo que tendrían que haber llamado antes y que aún tardaría 2 semanas en recibir los repuestos, Patricia insistió en cerrar cada ventana y puerta antes de irse a la cama. Daba igual cuántos ventiladores hubiera en marcha, cada noche, que todos empapaban sus sábanas y cada mañana ella deshacía diligentemente cada cama y la rehacía con sábanas limpias, con la lavadora funcionando sin pausa. Finalmente, James Harris salvó sus vidas. Una noche, el timbre de la puerta sonó durante la cena y Patricia fue a contestar, pues se negaba a que Corey o Blue abrieran la puerta después de que oscureciera. James Harris estaba en el porche. Solo quería asegurarme de cómo se encuentra todo el mundo después del gran susto, declaró. Patricia había creído que tal vez no volviera a verlo después de la exagerada reacción que tuvo y los gritos que le dio la noche en que un hombre se subió a su tejado, como si él fuera el peligro y no la persona que intentaba entrar en su casa. Se había sentido avergonzada por haber pensado lo peor de una persona sin motivo, así que encontrarlo en su porche, como si nada hubiese sucedido, la llenó de una profunda sensación de alivio. «Yo aún sigo torturándome por no haber estado aquí», dijo Carter, levantándose de la mesa y estrechando la mano de James cuando ella le condujo al comedor. Menos mal que apareció por casa. Los niños dijeron que fue el héroe del momento. Siempre será bienvenido en nuestro hogar. James Harris se tomó el comentario al pie de la letra y Patricia se encontró esperando su llamada a la puerta mientras Corey tomaba su último rollito o Blue se quejaba de ser incapaz de terminar sus calabacines con ese calor. Noche tras noche encontraba a James Harris en su porche delantero e intercambiaban comentarios sobre el libro del mes de su club de lectura, o le preguntaba por las últimas noticias sobre la reparación de su aire acondicionado o por el estado de Miss Mary, o le contaba que había ido a la iglesia con Slick y Leland, y entonces ella lo invitaba a pasar a tomar un helado. ¿Y cómo se sabe exactamente a qué hora se sirve el postre en nuestra mesa?, se quejó Carter tras la 4ª visita de James, cambiando el peso de un pie a otro mientras se quitaba los calcetines sudados en el dormitorio. Es como si pudiera oír desde el otro lado de la calle cuando se abre la puerta de nuestro frigorífico. Pero a Patricia le gustaba tenerlo ahí porque Carter solo había podido mantener su promesa de estar en casa antes de que oscureciera durante 2 días, antes de volver a quedarse hasta tarde en el trabajo. La mayoría de las noches cenaba sola con los niños, y dado que Corey se iba a marchar a su campamento de fútbol durante 2 semanas, a finales de mes, y aparentemente necesitaba pasar todas las noches que faltaban, hasta que se fuera con cada una de sus amigas. Algunos días solo estaban ella y Blue en la casa.
La quinta noche que James Harris se pasó por su casa, Patricia empezó a dejar las ventanas abiertas hasta tarde, y poco después también se dejó las ventanas de la planta alta abiertas toda la noche, y más adelante las de la planta baja, y en apenas unos días ya solo quedó echado el pestillo de las puertas mosquiteras y la casa vibraba suavemente con los ventiladores funcionando en el alféizar de las ventanas abiertas día y noche. La otra razón por la que se alegró de que James Harry apareciera fue porque ya no sabía cómo tratar a Blue. Lo único que su hijo quería era hablar de nazis. Le había ayudado a sacarse un carné de adulto de la biblioteca y ahora al chico le gustaba repasar los tomos encuadernados del Time Life llenos de fotografías sobre la Segunda Guerra Mundial. Descubrió que sus cuadernos del colegio estaban atestados de dibujos de esvásticas, de símbolos de la SS, tanques Panzer y calaveras. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el programa de verano Oasis o le sugería acudir a la piscina de Kriegsieg, siempre respondía con algo sobre nazis. James Harris hablaba un fluido lenguaje nazi. ¿Sabes qué?, le dijo a Blue. Todo el programa espacial americano fue ideado por Werner, John Brown y un puñado de nazis más, a los que los americanos dieron asilo porque sabían cómo construir cohetes. O bien, nos gusta pensar que derribamos a Hitler, pero realmente fueron los rusos los que cambiaron el curso de la marea. O, ¿sabías que los nazis falsificaron dinero inglés y trataron de desestabilizar su economía? A Patricia le gustaba ver a Blue mantener su opinión en una conversación con un adulto, a pesar de que hubiera preferido que hablasen de algo más aparte del Tercer Reich. Pero su madre le había enseñado a apreciar lo que tenía y a no quejarse por lo que le faltaba, de modo que les permitió llenar el espacio que Carter y Corey habían dejado vacío. Aquellas noches alrededor del helado, sentados en el comedor con las ventanas abiertas y una cálida brisa salada soplando a través de la casa, con Blue y James Harris charlando sobre la Segunda Guerra Mundial, fueron la última vez en la que Patricia se sintió verdaderamente feliz, incluso después de todo lo que sobrevino. Cuando todo en su vida le causaba dolor, el recuerdo de esas noches tenía la facultad de envolverla en un suave y dulce halo que a menudo conseguía sumirla en un sueño. Después de casi 3 semanas, Patricia se descubrió ansiosa porque llegara la fiesta de cumpleaños de Grace. Por fin sentía la suficiente confianza como para salir de noche, aunque solo fuera a una manzana de distancia. Carter le había prometido que volvería pronto a casa, así que creyó que por fin podría recuperar la normalidad. Un segundo después de que Patricia y Carter salieran por la puerta, la señora Green se descalzó y se despojó de los calcetines que guardó en su bolso. Hacía demasiado calor para llevar nada en los pies. Blue y Corey estaban pasando la noche fuera y no había nadie en casa para preocuparse de si estaba descalza o no. Notó la alfombra caliente bajo las plantas de sus pies. Todas las puertas y ventanas de la casa estaban abiertas, sin embargo, la débil brisa que entraba por el jardín trasero resultaba pegajosa y apestaba a pantano. ¿Le gustaría cenar algo especial esta noche, Miss Mary?, preguntó. Miss Mary canturreaba feliz entre dientes. La señora Campbell le había contado que se había pasado toda la semana revisando los viejos álbumes de fotos, y de no ser porque había perdido mucho peso, la señora Green hubiera pensado que casi había recuperado su antiguo yo. «La he encontrado», exclamó Miss Mary, sonriendo, y giró sus ojos hacia la señora Green. «¿Quiere verla?». Una vieja instantánea descansaba boca abajo en su rodilla. Le dio la vuelta con dedos temblorosos. «¿Quién es?», preguntó la señora Green, alargando la mano. Miss Mary la cubrió con su palma. «Primero Patricia», declaró. «¿Quiere que le cepille el pelo?», dijo la señora Green. Miss Mary pareció confusa por el cambio de tema. Lo consideró un momento y luego asintió con la barbilla una vez. La señora Green encontró el peine de madera y se situó detrás de la silla de Miss Mary, y mientras la anciana veía la televisión y acariciaba la fotografía, le cepilló su escaso cabello gris envuelta por el ruido de las aspas de los ventiladores. Las fiestas en casa de Grace eran todo lo que Patricia pensaba que debían ofrecer las fiestas cuando era pequeña. En el salón
Arthur River se había quitado la chaqueta y estaba sentado al piano tocando un popurrí de canciones con las que solían animar a los equipos en su época de estudiantes, y que fueron recibidas con abucheos, vítores y estridentes coros según el colegio universitario de cada uno. Y así pensaba seguir mientras la gente siguiera llevándole Bourbon. La fiesta iba del salón al comedor, donde la gente estaba arremolinada alrededor de la mesa, rebosante de galletitas de jamón, palitos de queso, sándwiches de queso con pimienta y una fuente de verduras aliñadas sin tocar que sin duda al día siguiente acabaría en la basura, para luego fluir a través de la cocina y concentrarse en la terraza acristalada con su vieja vista panorámica sobre el puerto. La barra de bebidas cubierta por un mantel blanco estaba dispuesta al fondo de la habitación y allí la acumulación de gente era aún mayor. Tras ella, 2 hombres de color con chaquetillas blancas preparaban una incesante cantidad de bebidas en cadena. Cada doctor, abogado y piloto del puerto de Old Village llevaba puesta su chaqueta de paño y su pajarita mientras sostenían sus copas y discutían sobre lo que le pasaba a Ken Hatfield esa temporada, de si los negocios que el huracán había destrozado a lo largo de Chem Creek, unos años atrás, volverían a abrir sus puertas, o de cuándo estaría acabado el puente hasta la isla de Palms y de dónde salían todas esas malditas ratas de pantano. Mientras las esposas se aferraban a sus vasos de vino blanco y vestían toda una gama de llamativos estampados animales, florales, geométricos y abstractos, charlando sobre los planes de sus hijos para el verano, sus proyectos para renovar la cocina y la oreja de Patricia. Aquel era el primer evento social al que asistía desde su incidente, y tenía la impresión de que todo el mundo la miraba. «Yo no puedo distinguirla a menos que me ponga delante de ti y vea las 2 orejas al mismo tiempo», le aseguró Kitty. «¿Acaso está novio?», preguntó Patricia, alargando la mano para aplastar el pelo sobre su cicatriz. «Solo hace que tu rostro tenga un gesto un poco torcido», dijo Kitty, y entonces agarró a Loretta Jones del codo cuando pasaba por detrás, abriéndose paso entre la gente. «Loretta, mira a Patricia y dime si notas algo raro». «Bueno, la abuela de ese hombre le arrancó la oreja», declaró Loretta, ladeando la cabeza. «¿A qué te refieres? ¿Acaso sucedió algo más?» Patricia deseó escabullirse, pero Kitty la atrapó por la muñeca. «Fue su tía abuela», corrigió, y simplemente le mordió el lóbulo. Loretta inclinó la cabeza hacia un lado y dijo: «¿Necesitas un buen cirujano plástico? Yo puedo darte un nombre. Se ve un poco torcida. Oh, ahí está, Sadie Funch. Discúlpenme». «Loretta siempre ha sido una impresentable», declaró Kitty, cuando ésta desapareció entre la multitud. El enorme armazón del ventilador estaba colgado delante de la puerta del estudio, donde se suponía que debía absorber el aire caliente y lanzar el aire frío hacia la habitación del garaje, pero apenas se agitaba el polvo. Hacía un calor insoportable. Ragtag descansaba tristemente bajo la cama de Miss Mary, jadeando. «Tal vez debería darle a Miss Mary un baño frío», pensó la señora Green. «El agua podría ser agradable para ambas». Se dispuso a levantarse cuando sintió la mirada de algo vivo sobre ella. Se volvió hacia la puerta del estudio y vio a una enorme y húmeda rata negra sentada inmóvil al lado del ventilador, observándola fijamente. El aire parecía brillar sobre su irregular y moteado lomo de un modo enfermizo. La señora Green sintió sus intestinos licuarse. Había visto un montón de ratas en su vida, pero nunca una tan enorme como aquella, y mucho menos sentada tan tranquila, aposentada como si fuera la dueña del lugar. «¡Fuera!», gritó, agitando las manos en su dirección, a la vez que golpeaba el suelo con los pies. Ragtag levantó con esfuerzo la cabeza, como si pesara un quintal, y la miró, preguntándose si aquel fuera iba dirigido a él. «Venga, Ragtag», le azuzó la señora Green, reconociendo en él a un aliado natural. «Ahuyenta a esa malvada y vieja rata. Ve por ella». La cabeza de Ragtag siguió su gesto y advirtió la presencia de la rata, y sin mover un músculo, comenzó a gruñir desde el fondo de la garganta. La rata se estiró deslizándose hasta el primer escalón, y la señora Green observó cómo era tan grande como el zapato de un hombre. Los gruñidos de Ragtag subieron de tono,
pero eso no pareció preocupar al roedor. Ragtag salió de debajo de la cama y se enfrentó directamente a la rata, sus gruñidos escalando hasta el nivel de un ladrido, y luego se transformaron en un gañido cuando otras 3 ratas, más pequeñas aunque igual de asquerosas, bajaron los escalones a cada lado de la primera, avanzando a través de la alfombra en dirección a la señora Green. Ragtag corrió a por ellas sin vacilar, atrapó a una con sus fauces y sacudió la cabeza 2 veces, una para romperle el cuello y otra para lanzar el cadáver contra la pared. La segunda y la tercera desaparecieron bajo la cama de hospital de Miss Mary. La señora Green había subido los pies desnudos a su silla, pero entonces comprendió que debía involucrarse. Tenía que haber algún palo o una fregona en la habitación de la colada a su espalda, y necesitaba expulsar a aquellas ratas de la casa antes de que mordieran a alguien. «Hay ratas en el cuarto, Miss Mary», indicó la señora Green levantándose, «pero Ragtag y yo vamos a deshacernos de ellas». Se acercó al lavadero y entonces se detuvo cuando vio el candado que había instalado después de la noche en que la señora Campbell pensó que un hombre había intentado colarse en su casa. Nadie le había dado la llave. ¡Bang! Algo estalló a su espalda, y se dio la vuelta para ver a Ragtag retroceder de miedo y alejarse del ventilador que se había volcado hasta quedar boca abajo al pie de los escalones. Varias ratas más se habían unido a la más grande, con el mismo aspecto mugriento, el pelaje lleno de calvas, sus cuerpos plagados de costras y los hocicos vibrando sin parar. El aparato emitió un bajo y amortiguado gemido, incapaz de aspirar el aire de la alfombra, y nuevas ratas invadieron el umbral. Ragtag corrió a por ellas, ladrándoles, pero no se movieron. «Atrápalas, Ragtag», gritó la señora Green. «Atrápalas». Sabía lo que tenía que hacer. Encerraría a Miss Mary en el pequeño cuarto de baño enfrente del lavadero, y entonces cogería una manta, y ella y Ragtag enderezaría la situación. Siempre que Ragtag se quedara con ella podría apañárselas. «Miss Mary, voy a llevarla al cuarto de baño durante 1 minuto», le explicó. Se inclinó e introdujo las manos bajo las húmedas axilas de Miss Mary y empezó a levantarla. Miss Mary soltó un triste gemido y entonces la señora Green percibió un olor apestoso. Levantó la vista. Las ratas cubrían el suelo del estudio, extendiéndose desde la puerta y cayendo torpemente sobre el primer escalón, húmedas y fangosas, de 3 y 4 patas, con larga cola o sin ella, abominables. Sus ojillos negros brillaban, sus bigotes temblaban, los rabos se retorcían, mientras sus rabiosos cuerpos se apiñaban en el umbral. Ninguna de ellas hacía ruido. Una auténtica alfombra de ratas cubría el suelo del estudio hasta el punto de que la señora Green no era capaz de distinguir el linóleo amarillo, mientras otras aparecían desde el comedor, desde la puerta trasera, desde el vestíbulo, entrando en el estudio y llenándolo todo como una apestosa piscina de apelmazado pelaje, trepando unas sobre otras y formando una agitada masa compacta. ¿Cómo han podido entrar tan rápido? ¿De dónde vienen? Algo chocó con su pierna y bajó la vista para ver a Ragtag con su cuerpo inmóvil, mirando la puerta, los labios curvados hacia abajo, dejando a la vista sus dientes desnudos, la boca abierta, la lengua plegada emitiendo un profundo y desagradable sonido. El hedor a cloaca de las ratas inundó la habitación, paralizando de miedo a la señora Green. Aún recordaba la noche en que, siendo una niña, algo que se deslizó bajo sus sábanas la despertó, algo pelón, carnoso y frío, que trepó por sus espinillas, mientras su hermana soltaba un alto, largo y penetrante chillido, como si no fuera a terminar nunca, hasta que su madre apareció corriendo y al retirar las sábanas descubrió una peluda rata agarrada al ombligo de su hermana, mordisqueándolo para abrirse paso. Aquella pesadilla de la infancia volvió de nuevo a ella mientras la enorme rata de los escalones pasaba de ser una piedra inmóvil a una mancha negra que, tras bajar los peldaños, echó a correr hacia Miss Mary a través de la alfombra a tal velocidad que no pudo evitar gritar. Pero allí estaba Ragtag, que enganchó a la rata negra con su mandíbula y la sacudió sin piedad. Escuchó algo crujir, un chillido agudo sofocado en la peluda garganta, y entonces la enorme rata cayó al suelo, convulsionándose hasta quedar rígida. Pero mientras su cuerpo todavía temblaba, la marea de ratas se concentró en el umbral, y luego se abrió mientras descendía por los escalones,
rodeando el aparato ventilador y acercándose a por los tres. La señora Green corrió hasta el sillón de Miss Mary, pero se quedó petrificada cuando las pesadas ratas pasaron rozando sus pies desnudos, y las afiladas uñas le arañaron la piel, a la vez que sentía los pelados y fríos rabos contra su carne. Unas pocas se detuvieron para clavar las garras en la pernera de sus pantalones y empezar a trepar por ellos. Tuvo que ejecutar un frenético baile para quitárselas de encima. Afiladas cuchillas parecían triturar sus dedos. Estiró el brazo para sacudirse una rata gris de los pantalones, pero ésta atrapó uno de sus dedos con la boca. Los afilados dientes encontraron hueso y unas fuertes náuseas treparon a la garganta de la señora Green. Ragtag ladraba y gruñía, sumergido en esa alfombra viviente de ratas. Una consiguió trepar a su lomo y otras tres colgarse de las orejas. La señora Green vio cómo el pelo del perro se oscurecía por la sangre. Lanzó la rata gris contra las cortinas, arrancándose al hacerlo un trozo de piel de los dedos, y luego se volvió hacia Miss Mary. ¡Auk! Gritaba Miss Mary, mientras un peludo río trepaba por sus piernas, apilándose en su regazo. Las ratas subían por el respaldo de su sillón, descendían por sus hombros y se enredaban en su cabello. Levantó un brazo sin dejar de sostener en alto la fotografía que había estado aferrando contra su pierna, pero las ratas treparon por sus mangas, bajaron por el escote de su camisón, reptaron por su cuello y le envolvieron el rostro. Ahora las ratas cubrían la alfombra, el sofá, trepaban por las cortinas, avanzaban a través de las sábanas blancas de la cama de hospital de Miss Mary, corriendo por el alféizar y abarrotando la habitación, pero la puerta del cuarto de baño aún estaba cerrada. Si conseguían esconderse en su interior, estarían a salvo. La señora Green sintió que le perforaban el ombligo unas agujas calientes. Bajó la vista y vio una rata colgada de su cinturón, el hocico bajo su blusa, y algo dentro de ella se rompió. Vio una montaña de ratas deslizándose por donde Miss Mary y Ragtag se encontraban poco antes y corrió al cuarto de baño, atrapando la rata de su estómago con una mano y arrojándola a un lado. Incluso mientras estaba, clavaba los dientes en su ombligo y sentía cómo éste se desgarraba con un sonido que nunca olvidaría. Golpeó la puerta del cuarto de baño con el cuerpo, giró el pomo, se precipitó en su interior y luego cerró de golpe las narices de las ratas y se apoyó en la puerta, manteniéndola cerrada mientras las garras arañaban por el otro lado. Cubierta de pelo de rata que la hacía estornudar y sufrir arcadas, se deslizó hasta el suelo. El agua chapoteaba en el inodoro y escuchó el ruido inconfundible de algo resbalar en la porcelana, deslizarse y caer al agua. Agarró el cabezal de la ducha con la larga y flexible manguera y giró el grifo para que el agua saliera a la máxima temperatura. Se subió sobre la tapa cerrada del retrete justo cuando docenas de ratas empezaban a empujarla desde dentro. Enchufó el hirviente y sibilante chorro hacia las garras que arañaban la puerta, sobre las ratas que intentaban colarse aplastando el cráneo por la ranura que quedaba entre la puerta y el suelo, y sus agudos chillidos hicieron que sus tímpanos palpitaran. Se acuclilló sobre la tapa del retrete en el pequeño y caluroso cuarto de baño, sintiendo el agua bajo la tapa bullir con las ratas a medida que el vapor absorbía el aire, y al cabo de poco dejó de oír los gritos de Miss Mary a través de la puerta. Hacia las 10:30 de la noche le cantaron a Grace el cumpleaños feliz, y poco después la fiesta comenzó a disolverse. Patricia sugirió que dieran un paseo por delante del Salón Alhambra para tomar un poco de aire fresco, pero Carter declaró que tenía que madrugar, de modo que volvieron directamente a casa. ¿Qué es ese olor?, preguntó Carter, cuando abrieron la puerta principal y entraron. La casa olía tan fuerte a animales salvajes y orina que los ojos de Patricia empezaron a lagrimear. A pesar de que había dejado la lámpara de la mesita del vestíbulo encendida, reinaba la oscuridad. Accionó el interruptor y vio que la lámpara en forma de seta estaba hecha a pedazos en el suelo. El olor se hizo aún más intenso en el estudio, el suelo moteado de cagarrudas marrones y charcos de orina. El sofá estaba hecho jirones, las cortinas desgarradas. Su primer pensamiento fue que habían entrado unos vándalos. Ella y Carter corrieron hasta la habitación del garaje
y se detuvieron de golpe en el umbral. Un gigante furioso parecía haber sacudido la habitación de arriba abajo, las sillas volcadas, las mesas de lado, los frascos con medicinas esparcidos entre las ratas muertas, sus cadáveres diseminados por la alfombra. Y en medio de todo aquel desastre, la señora Green arrodillada sobre Miss Mary, cubierta de sangre, con las ropas rascadas. Alzó la cabeza de los labios de la anciana y presionó con fuerza sobre su pecho, realizando las correspondientes compresiones de una perfecta maniobra de reanimación cardiopulmonar, y entonces los vio y gritó con voz rota: «La ambulancia viene de camino».